ahí, yo no puedo ir allá. Ese es un problema que tienen los países septentrionales y australes, pero que en nuestros países no tenemos. Esa es una gran ventaja para evitar una confrontación ambiental. Segundo, cuando uno genera un tipo de espejos de esto, las pendientes de las laderas están por arriba del 45%. Ahí no se para nada, no se paran, pues obviamente se pararían cabras, por ejemplo, pero erosionarían el suelo. Y nosotros estamos haciendo alrededor de esto un gran bioma. Entonces, Colombia tiene que empezar a pensar que tiene soluciones para el mundo. Acá arriba no hacen centrales nucleares porque aún el hombre no tiene el control sobre el átomo y dicen no van. ¿Quién nos puede ayudar? Colombia puede ayudar con un regalo que tiene del cielo, que será el oro transparente de este país, siempre y cuando se fije una política social de innovación donde los privilegiados sean los campesinos y los dueños del terreno y por supuesto los empresarios y los industriales que van a ser osados, que van a emprender estos retos. Voy a pasar una serie de diapositivas que ustedes podrán ver los que están sentados en el recinto, pero van a salir en televisión. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente, no, vamos, siguiente, por favor. Siguiente, eso. Esta conferencia se llama Agua, Sustancia Vital. Vamos a ver que el agua tiene muchísimo más de lo que nosotros nos imaginamos. El agua no solo es el elemento que ha erosionado el planeta, que lo ha regado, que ha servido para que se desarrolle la vida, sino que el agua está presente en todo lo que hacemos y el cuidado que tenemos que tener con ella es fundamental porque lo que vamos a ver generalmente no nos ha sido contado. Siguiente, por favor. Como podemos observar, este es el globo terráqueo. El globo terráqueo no es una tierra achatada como nos han pintado, son dos esferas perfectas. Y aquí estamos observando los polos. ¿Y qué nos muestra esto? Que el polo de la izquierda, que es el polo sur, tiene muy poca influencia sobre el continente, pero el polo norte, que es el de la derecha, el polo de la derecha, que está en el polo sur, tiene muy poca influencia continental, en cambio el polo norte sí tiene una gran influencia continental. Lo que suceda en el polo norte va a afectar todos los países que están al lado del polo norte, como son Europa, Rusia y Norteamérica y Groenlandia. Mientras lo que ocurra en el polo sur solo va a afectar una puntica de Chile. Siguiente. Aquí vemos entonces el polo sur y vemos aquí estamos viendo el polo norte y en un proceso de invierno muy largo estamos viendo cómo tiene afectado toda la parte de Europa, de Norteamérica y en los inviernos más dramáticos y ahora con los cambios abruptos de clima, esto que vemos, estos países congelados, se congelarán muchísimo más cada invierno. Literalmente, el cambio climático está condenando a los países desarrollados a tener estaciones que los van a congelar. Siguiente. Aquí vemos la influencia del polo norte sobre los países que están hacia el polo norte y miramos que el círculo polar ártico logra llegar ya casi cuando hay invierno fuerte, logra llegar hasta el tercer meridiano y la cuarta latitud, generando que todos estos países vivan más o menos 3 meses en un estado gélido. Sigamos. Mientras tanto, uno puede observar que el polo sur está casi solo, no tiene una influencia continental. Lo máximo, siguiente por favor, que va a interferirse, y lo vemos allí en la gráfica, es la Tierra del Fuego o el Cabo de Hornos, la punta donde está Chile, y digamos que si se congela y la estación es muy fuerte, no va a tener una incidencia sobre países, mientras sí está ocurriendo con el Polo Norte. Esto es muy importante para que entendamos para dónde tiende el mundo con el cambio climático y por qué nosotros vamos a ser una potencia mundial. Sigamos. Aquí podemos ver
la ubicación de Colombia con respecto a todo el continente americano. Nosotros somos un país central, ahí observamos la luna y observamos también que el planeta Tierra es un planeta perfectamente redondo. Hemos tenido un mal concepto de oír que la Tierra es un planeta achatado en los polos, pero realmente casi todos los planetas que vemos son redondos. No hemos visto por ahí de casualidad, creo que los achatados que podamos ver sean platillos voladores, pero los planetas en general son planetas redondos y nuestro planeta es un planeta redondo y esto tiene un gran efecto sobre el clima. Siguiente, por favor. ¿Por qué hemos definido que se vea el planeta con esta forma achatada o lo veamos como un planetoide? Lo vemos así porque esto nos permite tener una panorámica muy general de lo que es el mundo. Esta foto tiene dos particularidades grandísimas, la que ustedes están viendo. Fue una foto tomada en un verano crítico en 1992. Miren todos los países septentrionales congelados. ¿Ustedes creen que en un país congelado se pueda cultivar? ¿Que el desarrollo y la movilidad sea igual a un país tropical? Jamás. Pero lo segundo que muestra esta foto importantísima es el nivel de clorofila, que se ve con toda su intensidad en el cono sur, en el cono norte de América del Sur. Y ahí en ese puntico está uno de los países más maravillosos del mundo, que es Colombia. Su posición geográfica, no más en ese sentido, lo hace uno de los países más maravillosos del mundo. Siguiente. Seguramente en alguna ocasión se denominó que el planeta era achatado porque definitivamente la atracción de la luna hace que el mar desplace el agua en forma de ovoides y entonces que ese desplazamiento en forma de ovoides haga que la percepción de los marinos era que estaban viajando sobre un planeta en sistema de ovoide. Pero realmente la Tierra, a pesar de que el agua se elongue por la atracción de la luna, sigue siendo un planeta redondo. Siguiente. Ahí está la luna ejerciendo la atracción y está demostrando fácilmente cómo se forma el ovoide sobre el geoide, que es la Tierra, y cómo daría la impresión de que entonces estuviéramos en un planeta achatado a los polos, pero que simplemente es una sensación hidráulica. Sigamos, por favor. Aquí también podemos observar de qué se compone nuestra Tierra y podemos mirar lo siguiente. La atmósfera que estamos señalando desde el Ecuador, perdón, voy a pedir un apuntador, por favor, un apuntador en el estuche, hay un estuche mío, este apuntador no funciona. Sí. No, perdón. Bueno, recordamos a todos nuestros televidentes que estamos originando desde el recinto de la Comisión Segunda del Senado en el contexto del Día Mundial del Medio Ambiente. Ya viene nuestro conferencista central, el doctor Juan Carlos Borrero, científico colombiano. Bueno, muchas gracias, discúlpeme, pero de pronto sin el apuntador me pierdo y entonces lo hago más para el escenario de acá que para lo que se pueda ver en televisión. La atmósfera que rodea nuestro planeta es una atmósfera que sobre los polos tiene una altura en promedio de 4 kilómetros, pero que sobre el Ecuador tiene una altura de 17 kilómetros. Esto hace muchísimas cosas. Esto hace que nosotros en el Ecuador estemos muy defendidos por los rayos solares, porque el sol necesita filtrar mucho más rayos para penetrar al Ecuador que para penetrar a los polos. Y esto hace que con el cambio climático, los países que puedan filtrar más rayos solares serán países mucho más beneficiados que los países que no los pueden filtrar. Siguiente, por favor.
Hay algo importantísimo que es la capa de ozono, que la estamos observando aquí después de los 15 kilómetros, que básicamente es una capa delgadísima, no tiene que ver con el cambio climático, absolutamente nada. Es una capa que nos defiende de los mortíferos rayos ultravioleta del sol. Cuando los rayos ultravioleta del sol atraviesan esa capa, porque por algo fue destruida, tienen unos efectos germicidas que son complejísimos. Pueden destruir la vida en el planeta. Siguiente, ya la vamos a ver. Esto se llama el albedo, que es la capacidad que tiene el planeta por la evaporación del agua, también de reflejar los rayos hacia el espacio y que no muchos rayos entren, pero muchos entran y son detenidos por esa capa de ozono que si deja de existir va a causar consecuencias dramáticas al planeta. Y hoy el mundo debería estar trabajando en la preservación de la capa de ozono y en la preservación del cambio climático, o sea, efecto invernadero, de igual manera. Siguiente, por favor. Aquí vemos cómo el polo sur está siendo dramáticamente afectado por la ruptura de la capa de ozono. Resulta que los daños que ocurren cuando falta la capa de ozono no son, con mucho respeto, tan sencillos, senador Edgar Espíndola, como que los animales queden ciegos. Ese puede ser el menor de los daños. Las consecuencias son absolutamente críticas, no las cuenta el mundo de la ciencia, senador Edgar Espíndola, y por eso usted tiene esa información, porque al mundo de la ciencia no le interesa contar las cosas que las multinacionales y los institutos les dicen que no cuenten. Pero nosotros aquí vamos a conocer las reales consecuencias. Sigamos. El principal destructor de la capa de ozono es esa molécula que ustedes ven allí, que es una molécula de cloro. Una molécula de cloro, del cloro que ustedes utilizan todos los días para lavar la ropa con el patojito, para limpiar los pisos, para lavar las piscinas, para darle agua al mundo. Una molécula de cloro de esta siguiente tiene la capacidad, esta foto es real, de destruir, ahí está destruyendo una molécula de ozono. ¿Con qué gravedad? Con que una molécula de cloro puede destruir 100 millones de moléculas de ozono. El ozono es una molécula alotrópica de 3 oxígenos, son 3 oxígenos juntos. Cuando sube el cloro, empieza a hacer algo que se llama rimbombancia nuclear, empieza a pegarle a todas las moléculas de ozono, las abre y los mortíferos rayos del sol bajan a la Tierra matando todo lo que se encuentren, especialmente la microbiología del planeta, y esto tendrá unas consecuencias peores que el cambio climático en poco tiempo. Siguiente. Aquí está un rayo de luz ultravioleta atravesando la atmósfera. En este momento lo acaba de atravesar, el cloro hizo el daño y atravesó la atmósfera, y este es un rayo de luz ultravioleta que tiene una longitud de onda de 253 nanómetros y va a empezar en la Tierra a hacer daños, y ya los está haciendo de manera dramática. Miremos qué daños empezó a hacer. Siguiente. Él logró penetrar el agua. La luz ultravioleta de luz germicida tiene la capacidad de penetrar solo 3 elementos: el agua, el aire y el cuarzo. No atraviesa más elementos. Es por eso que, a manera de sugerencia, cuando hay propuestas de esas que dicen que con botellas de plástico puestas en los techos la luz ultravioleta mata los microbios, ese es un cuento muy bien contado de una universidad muy famosa, pero no tiene nada que ver con eso. La luz ultravioleta solo atraviesa aire, cuarzo y agua. En este momento vimos como un rayo de luz ultravioleta atravesó el agua y miremos sus consecuencias, por favor. Siguiente. Aquí vemos una molécula, vemos el ADN. Si ustedes han visto la conferencia, ha seguido una secuencia de colores, el rayo de luz ultravioleta es violeta, y los puntos de ese ADN que ven violetas es los puntos donde logró penetrar el rayo ultravioleta y dañar el ADN de ese microorganismo. Hoy, en este segundo, millones de rayos de luz ultravioleta
están penetrando y dañando todo el ADN de los microorganismos que tiene el planeta, de este tamaño y de la gravedad. Siguiente, ¿qué sucede cuando dañamos esos microorganismos? Esto que vemos en esta hermosa foto tal vez es uno de los ecosistemas que más abundancia llega a tener una vez al año. El Polo Sur, cuando entra en su etapa de verano, genera fósforo del fondo y unos nutrientes, y toda esa mancha que vemos es una mancha de plancton. Tal vez si la lográramos pesar, pesaría 10 veces más que toda la población de animales juntos del planeta. Ese es el plancton. Ese plancton inicial es el que alimenta el planeta, las especies primarias. Pero ahí estamos viendo algo terrible. ¿Ven todos los puntos violetas? Esa es la penetración de los rayos ultravioleta destruyendo el plancton que se genera en el Polo Sur, que es la primera base de la cadena alimenticia del planeta. Esos rayos están entrando hoy así, estas fotos son actualizadas de ayer, y ya esa está en la cantidad que toda esa biomasa de plancton que se está produciendo se va a destruir en términos humanos, no voy a hablar ni siquiera cósmicos, en menos de 20 años. Tendremos destruida toda esa plataforma biológica. ¿Qué sucede cuando se destruye esa primer base de la cadena trófica? Siguiente. Esa cadena trófica que se llama plancton, que estamos viendo ahí, es la microbiología que tiene el mar, a veces que es zoófila y otras veces es biológica, fitoplancton y zooplancton, a veces es animales, a veces solo son plantas. Esos son los animales primarios que alimentan la estructura alimenticia del planeta. Si estos animalitos desaparecen, y ya vimos que la luz ultravioleta está destruyendo el ADN y los está desapareciendo, pues ellos no van a alimentar, siguiente, no van a alimentar esto que se llama el krill, que hay por millones de millones en los veranos en el mar para alimentar las especies superiores. Entonces, si empieza a desaparecer la base de la cadena trófica y ya no vamos a poder tener krill, ellos no van a alimentar, por ejemplo, especies tan hermosas como las siguiente, como estas ballenas. Estas ballenas no están teniendo que comer, es decir, muy pronto no van a encontrar comida en el mar. Y lo único que ellas comen es krill, y krill que se alimenta del fitoplancton que está siendo destruido por los mortales rayos de luz ultravioleta. Las ballenas, voy a hacer un pequeño paréntesis, las ballenas no se encallan ni se pierden. Las ballenas desde hace más de 40 años, desde la Segunda Guerra Mundial, se están suicidando. Y se están suicidando por varios factores. Son tal vez tan inteligentes como los humanos, con un sistema de expresión no humano, por supuesto, pero entre sus congéneres se entienden, se socializan, se desarrollan, forman estructuras sociales, respetan la creación más que nosotros, y la única manera que tienen de demostrarle a la humanidad el daño que le estamos haciendo es cuando desafortunadamente se suicidan. ¿Por qué se suicidan? Desde la Segunda Guerra Mundial se generaron ecosonares con pulsos sónicos electromagnéticos. Yo no lo puedo hacer aquí, a veces lo hago en alguna conferencia, acerco un micrófono a un parlante y genero 200 decibeles, todo el mundo se sale, las ballenas se salen a las costas casi donde hay mucha gente, siempre escogen costas con mucha población para decirle, viejo, nos están matando, aquí nos están matando. No solo nos están contaminando con petróleo, con químicos, sino que ahora acústicamente nos tienen muertos. Sin embargo, la conferencia se orienta a que perdemos la cadena trófica porque creemos que estamos utilizando un elemento, mejor dicho, hasta los niños salen en las propagandas de televisión utilizando el cloro, por Dios. Y eso está destruyendo el planeta a pasos agigantados. Ellos lo saben. Yo tuve la oportunidad de estar en la conferencia pasada
con el presidente mundial del grupo Mexican. Me llevé una sorpresa. Me dijo, ¿usted por qué me habla así? ¿Por qué dio esta conferencia que yo le patrociné si yo soy el mayor comprador de cloro del mundo? Y yo le dije, ¿por qué eres el mayor comprador de cloro del mundo? Y me dijo, porque soy el dueño del grupo Patco. Y le dije, pues vas a tener que cambiar el cloro, bien, porque es que no vamos a dejar que tú cambies el planeta. ¿Listo? Siguiente. Pero el mar tiene otras sorpresas más bellas y el agua tiene otras sorpresas que jamás nos imaginamos. En el mar ocurre un fenómeno físico y biológico que se llama la fotosíntesis oxigénica. Y no nos lo han querido decir y mostrar muy bien los científicos porque creo que les da pena cambiar los libros, pero el 95% del aire que respiramos proviene del mar. El 5% escasamente proviene de los bosques. Entonces, ¿qué ocurre en el mar? En el mar hay unas plantas y una biología que tienen la capacidad de hacer algo que se llama la fotosíntesis oxigénica y tienen la capacidad de generar, aceptar un electrón del agua, que es el hidrógeno, y liberar otro electrón del agua, que es el oxígeno. Estimados televidentes, el oxígeno que respiramos proviene del agua. Por eso hoy, el Día Mundial del Agua, también vamos a declarar que el agua es el oxígeno que respiramos. Imagínense de qué tamaño hay que cuidarlo. Pero igual lo estamos destruyendo nuestra fuente primaria de producción de oxígeno. Ojo, no estoy quitándole ninguna importancia a los bosques. Ya hablamos de la importancia de los bosques. Pero, ¿qué estamos haciendo? Siguiente, por favor. El agua está produciendo permanentemente oxígeno. Estamos hablando del 95% del oxígeno que se formó en el planeta se formó por el agua. Hoy, por supuesto, hay menos bacterias cianóticas, menos productoras de oxígeno, pero mantienen ese balance. Si fuera por los bosques, ya estaríamos ahogados. Desde que la vida está desde más o menos hace 3.000 años, que hay un estudio científico, hemos perdido el 85% de los bosques del planeta, es decir, ya no tendríamos que respirar literalmente. Entonces, pero seguimos respirando. Entonces, en el agua está el oxígeno que respiramos, pero oigan lo grave de lo que se está haciendo, de las denuncias que estamos haciendo para críticas constructivas desde Colombia como un país propositivo ante el mundo. Le estamos diciendo al mundo, ojo, empiece a entender cómo funciona este cuento del planeta y la Tierra y la ciencia para que sepa dónde ponemos los ojos y qué recuperamos. El calentamiento global está haciendo, siguiente, el calentamiento global está haciendo que ese oxígeno que respiramos, estimado senador Edgar Espíndola, sí que me conforta saber que usted es una persona que apoya estos foros, como siempre, y siempre deberá ser así. El oxígeno que respiramos está disminuyendo por una razón muy sencilla. Empezamos al principio de la conferencia a ver que los rayos ultravioleta destruyen ¿qué? El ADN de los microorganismos y que los microorganismos son fito y zooplancton. Pues ese fito y zooplancton es parte de esa biología oceánica y también de entes lénticos, ríos ilóticos y lagos y lagunas que producen oxígeno. Pero esos rayos ultravioleta están destruyendo esa microbiología. Y no solo esto, hemos descubierto hace algunos años, yo he estado en los dos polos con algunas investigaciones científicas, hemos descubierto que la microbiología no es tonta. Y las algas y las plantas no son tontas, tienen algún grado de conciencia natural, no espiritual. El grado de conciencia espiritual solo lo tenemos los hijos de Dios, pero ellas tienen un grado de conciencia natural y es el siguiente. Por eso es que hay que creer en procesos de coevolución sin dejar de entender que todo ha sido dirigido por un maestro. Pero ellas empiezan a descender de columna porque se están calentando y empiezan a descender de columna y al descender de columna les toca cambiar dramáticamente su metabolización. Es decir, ya no pueden trabajar en la superficie y al trabajar debajo del agua, ellas se tienen que quedar con el oxígeno y liberar hidrógeno. Ese es el riesgo más grande de calentar el mar. El riesgo de calentar el mar no quiere decir que
se vaya a inundar Buenaventura, Tumaco, Nueva York y Chicago no, Los Ángeles, porque el deshielo del mar no produce un incremento en el nivel del mar. Esta es otra información que se maneja un poco desacertada para generar la confusión científica necesaria para que estemos metidos en el cuento en que nos quieren orientar. Resulta que el agua cuando se congela, el agua tiene algo, el agua tiene una composición molecular anómala, se llama la composición anómala del agua. Y es muy sencillo, porque es que esto va a dejar muchos interrogantes. Generalmente en esta conferencia después recibimos 10.000 correos diciendo cómo es el cuento. Es muy sencillo. Cuando usted echa un cubo de hielo a un vaso de agua, ¿cierto? Un cubo de hielo a un vaso de agua, y una vez se desborda el agua y deja el cubo de hielo ahí, el hielo se derrite y jamás se desbordó el agua. Es porque el hielo congelado tiene más volumen que el agua. Al derretirse, simplemente ocupa el volumen que desplazó. Entonces, cuando un témpano se derrite, está ocupando el área que desplazó, lo que no está permitiendo que el volumen surja. ¿Por qué se incrementa entonces el volumen de los mares? Por el mismo comportamiento anómalo del agua. El agua tiene algo que se llama una constante geotérmica de dilatación que ocurre después de los 7 grados. Cuando se calienta, se empieza a dilatar. Y ahí sí, cuando un cuerpo se dilata por calor, se expande. Entonces, ¿cómo es posible que estemos oyendo en foros mundiales, y por eso agradezco tanto este foro, senador, oír cuentos a instituciones científicas de tanto prestigio que todavía no cuenten el cuento bien echado del cambio climático? Yo pienso que este escenario sirve para que abramos los ojos en cuanto a eso, que sepamos que no todo lo que nos están diciendo es cierto. A mí, de hecho, el cuento de los bonos verdes se volvió en una sombrilla donde entran una cantidad de negocios, pero no entra una cantidad de soluciones. Es decir, no me parece justo que un país rico le pague a un país pobre por seguir contaminando. Yo lo que haría es que le pondría banderillas negras a ese país que está contaminando y ayude al otro país a que no contamine. Eso debería ser como una actividad que debería ser cierta. Pero no puede ser cierto, pues, que las entidades nuestras se sientan muy complacidas que su eficiencia está marcada en un resultado económico y se la muestren hacia el país. Es que los resultados de mi corporación fueron tantos billones porque es que recibí muchas tasas retributivas porque todo el mundo está contaminando. No, eso hay que bajar de ese cuento al mundo y bajar de ese cuento a las corporaciones. Como siguiente, por favor. Igualmente, el calentamiento y esa dilatación térmica que está ocurriendo está llevando a un desastre ecológico a los mares. El 30% de los corales del planeta han desaparecido. El 30% de los corales, lo que quiere decir que con él desaparece un número igual de especies que conviven con ellos y que las pescas de orilla, que son las pescas de muchos pescadores nuestros, se van a disminuir, no sino en un 30%, en un 100%, porque cuando desaparecen los corales, definitivamente las especies no vuelven. ¿Por qué ocurre? Por 2 factores. Uno, el calentamiento del agua. Hablamos de la constante de calentamiento térmica del agua, genera el blanqueamiento de los corales y algo que ellos tienen adentro que se llaman las zooxantelas, salen disparadas del coral, jamás quieren estar con él y entonces tanto los unos como los otros desaparecen en esa relación biótica. Esto es un desastre ecológico que está ocurriendo hoy porque el océano está caliente. Siguiente. Aquí vemos ya un coral perfectamente blanqueado. Ahí nunca verán un pez. Siguiente, por favor. Pero el agua tiene también otras cosas fabulosas, porque el agua no solo es lo que bebemos, lo que regamos, no solo es un fluido, sino que también el agua es el vehículo que proporciona el clima y que hace que
las nubes no dependan solo de fenómenos físicos, sino biológicos. Los océanos están llenos de dorsales marinas. Lo que estamos viendo aquí es una dorsal marina, es un volcán en erupción. El planeta tiene más volcanes en erupción debajo de la Tierra que por encima de la Tierra. Tiene cientos de volcanes en erupción y cientos de dorsales que están eruptando constantemente azufre. Ubiquémonos unos 60.000 años en el Precámbrico y midamos 60.000 años estos volcanes echando azufre al agua. ¿Qué sería el océano? Una colada de azufre, y no lo es. El mar sigue siendo mar y ese azufre sufre una transformación y desaparece. ¿En qué se transforma? En uno de los fenómenos más bellos que tiene el agua. Siguiente. Hay una microbiología en el mar que tiene la capacidad de comerse ese azufre, se come ese azufre y genera un metabolito que es un gas que se llama dimetilsulfuro. Cuando ese gas entra en contacto con el oxígeno del aire, se forma el óxido de dimetilsulfuro y genera algo precioso. Siguiente. Los núcleos de condensación. Esto es lo que hace que en el planeta hayan nubes. Si no hay microbiología, si no hay núcleos de condensación de algo que iba a destruir el océano, pero que la maravilla de la creación dispuso unas bacterias para que lo convirtieran en núcleos de condensación, las nubes no existirían, viejo. Esto es un tejido perfecto. Resulta que, ¿por qué está lloviendo tan dramáticamente en países de alta pluviosidad cerca de los mares? Estos núcleos de condensación están mermando porque esa microbiología está mermando. ¿Qué consecuencias va a traer? Que los mares se nos llenen de azufre. Segundo, que no generemos núcleos de condensación. Y tercero, que ya las nubes no lluevan, sino que se caigan, como lo hemos notado. Ya la atmósfera tiene menos núcleos de condensación y las precipitaciones no son controladas, lo que permitía que los núcleos de condensación dejara que el agua cayera como debería caer naturalmente. Hoy casi que, digamos, nos caen baldes de agua encima. Sigamos. Esos núcleos de condensación, por supuesto, producen las nubes. Le acabo de comentar que se forman a partir de ellos. Y entonces, para la ciencia, para los físicos hace 8 años, y para la ciencia, una conferencia que dimos en Holanda, ya está siendo estudiado, y estamos sorprendidos de que las nubes no respondan solo a fenómenos físicos, sino que respondan a fenómenos biológicos. Esta intrincada cadena de sucesos que hay en la Tierra, por eso necesita que seamos tan diligentes, señor subdirector de la CAR. Es tanta la precisión de la naturaleza que cuando movemos algo al sitio que no es, podemos estar causando unos efectos secundarios dramáticos con unas consecuencias dramáticas. Siguiente. Viene otro enemigo feroz, digámoslo, que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es formado naturalmente por las erupciones volcánicas y formado por la calcificación de los corales en los mares, que en un ciclo los revierten nuevamente a la atmósfera y han mantenido la temperatura estable de la Tierra más o menos durante unos 5.000 años en una temperatura promedio muy confortable de unos 17 grados centígrados. Resulta que la naturaleza, a través de los árboles, valiosísimos para la limpieza del oxígeno que en algún sitio fue producido y para la captura del carbono que calienta la atmósfera, está rompiéndose este equilibrio de una forma dramática, porque miren ese volcán tan precioso, miren los volcanes que estamos haciendo nosotros. Siguiente. Estamos construyendo este tipo de volcanes, pero las emisiones de estos volcanes no son solo azufre, son una cantidad de compuestos tóxicos y particulados que ya no están dispuestos donde eran los bosques. Yo preferiría tener un volcán de esos dentro de Bogotá que las 42.000 fábricas que no tienen control en las chimeneas en este momento aquí
haciendo sus emanaciones. Es absolutamente cierto, es decir, esta es una realidad. ¿Y a qué nos enfrentamos hoy en este día de la conferencia, senador Espíndola y público asistente y televidentes? Resulta que con el desarrollo desaforado de la industrialización, de algo que yo he llamado esa economía de beneficios rápidos que no mide consecuencias ambientales, que pasa por encima de la naturaleza y del hombre buscando solo beneficios económicos, el mundo se tiene que desarrollar. ¿Y cómo se desarrolla? Sacándole al planeta lo que enterró en la época cámbrica, en la última extinción, hace 60.000 años, cuando todos los fósiles se enterraron. La Tierra, en su proceso de coevolución, se dio cuenta que nada podía evolucionar si tenía el carbono afuera. Y si lo tenía afuera, ¿qué hizo? Se esperó 60.000 años para enterrarlo en lo más profundo de sus entrañas, para que no fuera sacado, para que pudiera prosperar la vida. Y el hombre, desde hace unos 100 años, lo saca a unas velocidades tan grandes que el planeta no puede amortiguar eso. Entonces, estamos causando un daño que casi que es irreversible. Yo estoy seguro que no hemos llegado al punto de inflexión, es decir, donde la curva no pueda cambiar, pero las corporaciones tendrán que ser muy atentas y van a jugar un papel, creo que el papel más protagónico de la historia, cuando sepan que es mejor poner una banderilla negra que recibir una tasa retributiva a una empresa de estas. Siguiente. Y esta es como se ve mi ciudad, Cali, desde donde vivo yo en Dapa, todas las noches. Se forman unas calinas térmicas donde obviamente las corporaciones y el DACMA y todo pues no se atreven a decir lo que uno está respirando, porque si no la mitad de la gente que sabe el daño que le hace eso saldría corriendo. Pero ahí ya difícilmente estamos viendo las estrellas. Siguiente. Porque este fantasmita, que es una molécula alotrópica de CO2, de dióxido de carbono, está calentando el planeta de forma dramática. Ya en la revolución industrial, el número de partes por millón de dióxido de carbono, era 242 partes por millón, hoy está en 364 partes por millón, lo que quiere decir que eso sí está rompiendo unos umbrales mínimos para que la radiación se escape. Entonces la radiación se queda acá adentro rebotando. Siguiente. Pero afortunadamente tenemos esta maravilla de la naturaleza que son los árboles. Con respecto a esto, con una conversación que tuvimos con la dirección de la CAR y con algo que estamos hablando en el país y creemos que debe ser así, ante la eventualidad del fenómeno del Niño, que digamos que va a ser transitorio y vamos a pelear con una sequía mortal, va a ser una sequía mortal. Es increíble, en la sequía que hubo hace poco murieron chigüiros, en la otra sequía están muriendo guajiros y en esta sequía no sé si vamos a morir muchos colombianos, pero estamos viviendo una sequía mortal. ¿Qué sucede? Esto que son los árboles tienen muchísimas más funciones que las de limpiar el oxígeno del aire. No son productores de oxígeno, ¿no? Limpian una molécula de CO2, se quedan con el carbono y liberan oxígeno. O sea, son unos filtros, no unos productores. Pero tienen otras funciones extraordinarias. Tienen una ventaja en esa función de capturar por fotosíntesis el dióxido de carbono, y es que le juegan 2 a 1. Se quedan con 2 de carbono por 1 de oxígeno. Así reviertan el proceso por la noche, siempre va a ser una ganancia molecular, por eso es tan importante tener los árboles. Pero igual es muy importante, y por ejemplo en la foto que vimos del ovoide y de la clorofila, los árboles son los radiadores del planeta, así como un carro, un edificio necesita calentarse o enfriarse. Los árboles absorben la energía del sol, y esta energía del sol fotónica la convierten en clorofila. En ese paso absorben la radiación y absorben la temperatura adicional que se está generando. La norma sería entonces, si tenemos un calentamiento global y digamos que mientras controlamos el dióxido de carbono
queremos mantener baja la temperatura, metamos radiadores. Entonces no puede ser el cuento de que si esta es la solución, hagamos programas de reforestación que no se llamen megaambientales. Colombia deberá ser líder a partir de hoy o de mañana o de cuando sea, de generar proyectos megaambientales de siembras de árboles nativos con tecnología que ya existe. Por ejemplo, Cundinamarca y la CAR. Podríamos hacer un germoplasma de lo que fue, se puede planturar en invernaderos de altísima tecnología y de conocimientos, hacer una proyección satelital. Es decir, hoy la tecnología permite hacer esto y la voluntad política, que es toda, lo permitiría hacer. Y Cundinamarca podría ser no solo el ejemplo de Colombia, sino de Sudamérica y del mundo. Pero, por ejemplo, en las condiciones térmicas en que estamos hoy, que estamos recibiendo casi un 25% más de calor, no estoy hablando de radiación, sino de calor, de lo que podríamos estar recibiendo hace 200 años, para lograr atenuar eso, tendríamos que tener casi el 25% de los bosques que perdimos hace unos 3.000 años. ¿Qué implica eso? Que los planes de reforestación de nosotros tienen que ser como cuando uno va a Chicago. Uno llega a Chicago y se da cuenta que está abajo porque vio un edificio. Los árboles no la dejan ver. Va uno al Medio Oriente, yo estuve de conferencista en Israel, estuve en Dubái, no se ven las ciudades y quedan en desiertos, por Dios. ¿Cuál sería el plan? Yo te propondría, hagamos un plan, 20 árboles por persona. Yo oí en Cali una cosa que casi me espanta. Vamos a sembrar un árbol cada 100 personas. Eso no estamos jugando. Estamos jugando a que aquí vamos a salvar el planeta, que estos foros son serios, que las cosas son serias y que lo podemos hacer. Colombia, ¿por qué lo puede hacer? Colombia lo puede hacer porque es un país tropical, la mayor radiación lumínica, el mejor suelo del mundo, y con unos colombianos que aman su país como ninguno y que están en disposición de hacerlo. Ya voy a terminar. Siguiente, por favor. Ahí ocurre una maravilla fabulosa, es una hoja. Esa hoja hace a través de sus estomas algo que no ha podido hacer ninguna máquina en el mundo, que es en un grana tener un aceptor electrónico que se queda con el carbono y por la noche mover el aceptor electrónico y quedarse con el oxígeno. No sé por qué, en vez de estar mandando naves a Marte, no emprendemos una investigación con ese dinero y nos fijamos cómo funciona esa nanomáquina que en algún momento podría ser la salvación del calentamiento global en un foro mundial. Por Dios, puede ser propositivo y decirle al tío Sam que eso de estar jugando a ser marciano con un país que se está acabando, hombre, hay otro momento para hacerlo. Un planeta se está acabando, juguemos a los marcianitos después y venga, invirtamos todos esos millones de recursos, no en programas de deserción terrestre, sino en lo que podemos hacer por nuestro planeta. Por eso Colombia tiene que cerrarse un poco. Colombia tiene la biobóveda más importante del mundo, la microbiología más importante del mundo. No se debe dejar saturar por transgénicos. Una vez seamos invadidos por transgénicos, esta biobóveda se pierde. Si quieren saberlo, la desaparición de las abejas en el mundo se debe por los cultivos transgénicos, por nada más. Se modificaron tanto que las abejas, y no queriendo partidos, sino queriendo un país, podemos sacar adelante y sacarle muchísimo provecho a esta maravilla ambiental que se llama Colombia. Siguiente. Ahí están los estomas funcionando. Siguiente, por favor. Quiero ya... Esto es lo que está ocurriendo. Definitivamente en esta diapositiva vemos que el pulmón del planeta ya está así. Ya casi que recuperar esta parte de los pulmones de los planetas va a ser imposible. Y entonces, si no emprendemos una carrera tecnológica y sofisticada para la recuperación de ese pulmón, no vamos a alcanzar a generar cambios que sean tangibles y que sean copiables. ¿Por qué? Porque los protocolos están avanzando, los protocolos mundiales están avanzando con soluciones que creo que están en contravía totalmente de la naturaleza del planeta. Hoy llamamos
hoy creemos que vamos a solucionar el problema con la eutrificación del mar. Esa es una propuesta que tiene Estados Unidos. El río Michigan es el río que más contamina el mundo. El río Michigan recoge todos los pesticidas de Estados Unidos y los bota al Golfo de México, que es la cloaca más grande del mundo después de la de Venecia, es la segunda cloaca más grande del mundo. Y allí se está creando una eutrificación. Para los que no saben, es que hay tantos nutrientes que se está pudriendo tanto la vegetación que se están volviendo totalmente anóxicas con unas consecuencias gravísimas. Entonces, el espacio, ¿quién lo tiene? El espacio lo tienen los países tropicales. ¿Dónde hay que mirar? El país tropical que se erige como potencia. ¿Cuál es la potencia que se está erigiendo como tropical en el mundo? Es Colombia. Colombia es un país que ni siquiera ha hecho su patrimonio ambiental. Imagínense una vez lo hagamos y sepamos lo que tenemos, todo lo que podemos aprovechar. Hacer un estudio de germoplasma, donde, señor director de la ACAR, bienvenido, qué lástima que llegara tan tarde. Hacer un estudio del germoplasma, donde pudiéramos definir las especies que aquí fueron las reguladoras de las lluvias, de los inviernos y de los veranos, y tendrán una sabana con un control natural de regulación natural como toda su historia lo fue. Sigamos. Vamos a hacerle una mirada tropical entonces a la conferencia y es la siguiente. Siguiente, por favor. Esta es una foto que se toma una vez cada 6 meses desde el transbordador espacial, que muestra, que pasa sobre la eclíptica central del planeta. Es un momento en que la Luna, el Sol y la Tierra están juntos sobre una elíptica y parece que la nave lograra tomar esa foto desde afuera de la Luna y el Sol, lo cual es imposible. No, la Luna está dentro de esa órbita, pero logra hacer la foto. La particularidad es que logra hacer esa foto y en el momento en que la toma, el centro del mundo es ese paisito de ahí que se llama Colombia. Colombia es el centro del mundo geográfico, Colombia es el centro del mundo elíptico, Colombia por eso tiene la mejor y la mayor diversidad del mundo, los mejores techos climáticos, los mejores pisos, no porque se nos haya ocurrido, sino porque cada vez que toman esa foto y personas como yo que tienen la oportunidad de hablar con esos científicos dicen, wow, ¿quién pudiera vivir en Colombia? Pues afortunadamente todos los que estamos aquí vivimos en el país más valioso del mundo. Ellos saben, cada vez que están volteando en esa cosa, ahorita lo están girando, creo que cada 9.72 horas, ellos saben y cuando está un invierno cómo se van congelando, después van mirando cuando van volteando cómo se van incinerando y después van pasando por encima de Colombia, van diciendo, qué país tan bendecido, cómo llueve. Y nosotros aquí diciendo, maldito niño y maldita niña, porque no hemos hecho un programa de regulación de lluvia como lo merece el trópico, no porque seamos conscientes de que lo debemos hacer o no, porque ya lo hemos discutido con las corporaciones, sino porque en algún momento le cambiaron al país la vocación de ser el país con la mejor hidrología del mundo, con unos bosques, con sus briofitas y musáceas que le permiten ser el mejor regulador de aguas del mundo, y a eso vamos a volver. Lo vamos a volver haciendo con tecnología y corriendo, porque hay que correr la buena carrera, si no corremos la buena carrera nos borran del mapa. Siguiente. Entonces aquí se muestra lo que acabamos de ver que hace ese satélite, nos muestra en el plano eclíptico y en el plano ecuatorial realmente cuál es el centro del mundo y en qué esquina estamos parados y por qué, aún sin ser tan ecuatoriales, tenemos un clima aún más beneficioso, y es porque contamos con los vientos del nordeste, que no alcanzan a bajar tanto a México, a Perú y a Venezuela, generando con eso que Colombia, para cualquier estudioso de energías alternativas, sea el ponqué mundial de la matriz de energías alternativas. Podemos producir las mejores, tenemos la materia prima para producir las mejores energías alternativas, eólicas y solares de todo el planeta, Y creo
que los únicos aerogeneradores que tenemos funcionando, mi estimado doctor Gregorio García de la Universidad Autónoma del Caribe, son los de Jepirachi y el proyecto que nosotros tenemos de Guajira Sincet, y es increíble que un país desperdicie lo que el mundo entero está buscando. Sigamos, por favor. Aquí se muestra la posición de Colombia con respecto a este planisferio, y lo que muestra claramente es que cuando el planisferio fue una pangea es que todos los continentes estaban unidos y se fueron separando y aún se siguen separando. El centro de ese planeta, que hoy es un centro que se puede medir con el transbordador y la eclíptica, pero a través del planisferio, si los juntáramos todos, el centro de ese planeta era Colombia. Eso ha hecho que Colombia sea el país más megadiverso del mundo, que tenga el clima que tenemos. Es decir, tenemos algo que no es de gratis. Tenemos algo que para un país, por ejemplo, como Groenlandia, ustedes se imaginan los groenlandeses ¿ustedes se imaginan el peligro de los alemanes con el clima de Colombia? Serían dueños del universo. Y nosotros tenemos toda esta belleza que tenemos que cuidar. Sigamos, por favor. Entonces, ¿en qué nos debemos aplicar? Colombia tiene una facultad por su posición geográfica, que es una cualidad que no tiene casi ningún país en el mundo, que se llama la acepción iónica del rocío. Para los expertos, por favor, si pueden, ¿qué es lo que hace la acepción iónica del rocío? Un país tropical tiene una temperatura y una humedad relativa. Generalmente tiene una alta humedad relativa, y sobre todo cuando es un país tan hermoso como Colombia, que está bañado por 2 mares a los lados. Este país, además de tener 2 mares que lo bañan a los lados, tiene toda una microbiología que hace que haya un alto contenido pluvial, y que cuando sale el sol, toda esa humedad que está sobre el país sea aceptada iónicamente por una mutualidad biológica que hay en los bosques. Eso es lo que hace que cuando uno se levante encuentre rocío en los pastos, y que las briófitas y las musáceas, lluevan o no lluevan, se mantengan permanentemente húmedas. Entonces, nuestros páramos, los subpáramos, digamos, el bosque medioandino y el bosque incluso seco tiene la capacidad de hacer acepción electrónica de rocío. ¿Qué pasa? Que en un país como el nuestro, que es un floodplain, es una llanura de inundación que recibe lluvias muy rápido, pues erosiona muy rápido los cauces, y muchos minerales que trabajan con la microbiología no permiten hacer esa acepción iónica del rocío. Es muy fácil devolverle esos minerales donde vamos a hacer repoblaciones masivas, pero megas. Eso hay que pensar en que son 500 árboles por persona, no uno cada 100 personas. Siguiente. Y eso permite generar este tipo de nacimientos de agua, que además de ser muy puras, porque son aguas por acepción iónica de rocío, son aguas no contaminadas. Y entonces, mejorando todas estas condiciones, nosotros por dilución incluso podemos ayudar a descontaminar aguas abajo, que vale la oportunidad decir el esfuerzo gigante que comenta la cara ahora. Sin embargo, yo diría el esfuerzo es más monumental, porque uno no puede tapar la mitad de una herida. Si usted tapa la mitad de una herida, jamás se sana. La herida se tapa toda. Las cuencas hidrográficas son como la piel. Nadie sabe dónde empieza ni dónde termina, pero en algún punto, cuando duele en todo. Entonces, hay que saber que la cuenca hidrográfica es un todo. Creo que uno de los grandes errores de Colombia es la fragmentación de sus cuencas hidrográficas, porque Colombia tipifica un solo floodplain y debería tener una gran gerencia de cuencas hidrográficas y obviamente generar unos planes parciales que permitieran. Eso sería ya una discusión más política. Siguiente. Siguiente, por favor. Esos bosques que acabamos de ver y esas selvas que se producen en el trópico producen algo que se llaman emisiones biogénicas positivas.
Así como vimos que el mar las producía, el bosque las produce. Es por eso que los bosques tropicales tienen sus propias lluvias. Puede haber mucho verano, pero si un bosque tiene muy buena mutualidad, ocasionalmente se va a llover a sí mismo. Esta es una maravilla que solo tienen los bosques tropicales y por eso Colombia es un país, como lo vimos en la foto, con uno de los países de mayor clorofila del mundo. Siguiente. Y esas emisiones biogénicas producen también nubes, es decir, son núcleos de condensación que permiten producir nubes. Sigamos, por favor. Hubo este error, ya lo hablamos esta mañana, nosotros pensamos que se podía tener una vocación de este tipo de geometría. Siguiente. Y esa geometría de esos bosques realmente sirve para eso. Cuando uno tiene un cónico es porque él estaba diseñado para retener nieve sin fracturarse, para permitir que los vientos surjan por los lados laterales sin llevarse los árboles, para no generar sombra porque a él no le interesa la microbiología y por eso es que los países septentrionales y australes están llenos de esa foresta. Pero esa geometría funciona ya. Esa geometría aquí lo único que hace es ser una invasora destructiva. Siguiente. Y finalmente eso es lo que queda convertido en un bosque de esos después de que pasa un invierno que lo nevó. Nosotros tenemos otra geometría. Siguiente. Lo que muestra esta diapositiva es que lo que se trató de hacer, digamos, yo digo no con ignorancia, sino con ingenuidad, fue tratar de llevar osos polares al desierto. De pronto pensaron que podían meter naranjos en el Ártico y poner a nadar vacas con delfines. Y sí, es decir, como tratar de hacer eso a ver qué pasaba, y hoy lo estamos viviendo. Una sabana que se inunda y que se seca, porque esa no debió ser jamás la práctica, que no es de ahora, sino una práctica ancestral de más de 80 años. Siguiente, por favor. Entonces, esta geometría que está aquí para que nos acordemos toda la vida, siguiente, ese triángulo tiene que desaparecer de los países tropicales. ¿Qué triángulo tiene que aparecer en los países tropicales? Siguiente, tiene que aparecer este triángulo. Esto representa la salvación del cambio climático del mundo. Siguiente, cambiar la geometría del bosque tropical va a hacer que cambiemos el mundo. ¿Por qué? Por varias razones. Si nosotros hacemos una gran repoblación de bosques con la geometría tropical que corresponde, nosotros tenemos espejo foliar 365 días del año. Como vimos, ellos tienen un clima que no permite tener hojas 4 meses. Entonces 4 meses del año no van a tener cómo hacer un intercambio de dióxido de carbono. Es que tenemos todo para hacerlo. No estamos inventando nada. Colombia está provista de todas las herramientas para, con una política muy agresiva, jamás no participativa ni propositiva. Allá no debemos ir a ningún foro a escuchar, sino a proponer, y proponer que aquí tenemos la tecnología y el territorio para empezar a mostrarle al mundo cómo no llegamos al punto de inflexión. Siguiente. Este es el punto de inflexión. Yo creo que ahí todavía estamos en el umbral. Es decir, un punto de inflexión es cuando una curva cambia y ya no puede devolverse atrás y sigue otra tendencia. Digamos que todos los sucesos dañinos están entrando y estamos en un límite que yo he llamado el límite de los 20 años, y el límite de los 20 años, con mucho respeto, es este vaso lo voy acercando aquí, y lo voy acercando aquí, y pasó 1 año, y pasaron 2 años, y no me di cuenta, y pasaron 3 años, y pasaron 4 años, y se fue, y ahí no hay nada que hacer. Ese es el punto de inflexión, y yo creo que nosotros estamos llamados, como ciudadanos del común, como administradores políticos de un país, como cristianos, como científicos, como humanos, como todos, a no permitir que ya no podamos salvar el planeta. Tenemos que actuar absolutamente rápido.
No esperan muchas propuestas con respecto a alemanas, mexicanas, holandesas. Estamos parados en un país tropical que tiene una geometría tropical y que tiene una tecnología para hacer desarrollos en los cuales las cosas las podamos cambiar. Siguiente. Porque si llegamos a ese punto de inflexión en donde todo se explota, va a ser muy difícil que recogiendo todos esos pedazos podamos lograr nuevamente tener lo que tenemos. Va a ser casi que literalmente imposible. Siguiente. Voy a dejar esta canción de fondo, es una canción que nos compusieron en Zaragoza, di la conferencia el Día Mundial del Agua en Zaragoza, se llama Agua Soy Yo, es una canción muy sentimental que habla del agua. Generalmente en conferencias las termino con un coro, pero aquí más que bien y agradeciendo tan generosamente este espacio, es una canción que nos va a sensibilizar sobre el agua, después la podrán encontrar y dejar simplemente al final esta reflexión. Cuando uno tiene tantos elementos para solucionar problemas y cuando uno tiene la disposición del corazón para hacerlos y cuando uno tiene las mentes a quien transmitirle esto y suma y suma y suma, caer es una vergüenza. Yo pienso que podemos dejar que el mundo caiga, pero que Colombia, un país con todas estas ventajas ambientales, con la gente que tenemos, con personas que nos dan glorias a punta de pedalazos, a punta de letras y a punta de canciones, y nosotros con ese regalo divino de estar parados en el mejor lugar del mundo, no vamos a decidir por dar el cambio nosotros. No esperemos que otros lo hagan, nosotros podemos por nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar la canción, un pedazo de la canción. Retornamos a nuestro foro Día Mundial del Agua. Es una canción que le compusieron en una de las conferencias en Zaragoza, España, en el Día Mundial del Agua. El agua soy yo, es el título de esta canción. Vale la pena que la podamos escuchar también. Un homenaje al agua en el Día Mundial del Agua. Somos gotas de lluvia, del agua de un río que busca su mar, una sola figura con destino, luz en la oscuridad, mil voces que cantan por un mismo camino y que corran por el mundo el agua de mi voz, como río de paz. Reiteramos a los televidentes que estamos en el Día Mundial del Medio Ambiente, aquí originando desde el Congreso de la República. Vamos a dar la palabra al doctor Ricardo Cortés, el alcalde de Sesquilé, para que brevemente nos cuente sobre qué hace su municipio para defender el medio ambiente. Alcalde, bienvenido. Cuéntele no solamente a Bogotá, sino a Sesquilé también y a los colombianos y al mundo entero también que están sintonizando esta señal en directo. ¿Qué hace usted como alcalde para defender el medio ambiente allí en su municipio? Muchas gracias, señor presidente de la Comisión Segunda, senador Edgar Espíndola, por su invitación. Un saludo al señor director de la CAR, el doctor Alfred Ballesteros, a su equipo de trabajo, hoy presente, a mi colega de Buenavista, también bienvenido, al doctor Diego y al doctor Juan Carlos. Muchas gracias por esas exposiciones tan magníficas que nos abrieron el corazón, más que la carne, el sentimiento. Senador Espíndola, saludo desde aquí a mi administración que está en línea, así como a la señora personera también, y vale la pena recalcar lo siguiente.
el subdirector de la CAR, el doctor Edwin, nos manifestaba que este es un compromiso general, y también usted en su exposición, senador Espíndola, nos decía cómo contribuimos nosotros para salvar el ambiente, para salvar el medio ambiente, para salvar el agua. Y eso en muchas oportunidades y en muchos años se ha quedado en reflexión, se ha quedado en libros, se ha quedado en pensamientos. Y hoy nos preguntamos por qué no actuamos, por qué estamos esperando a que de pronto el gobierno de turno, el mandatario de turno, nos obligue a realizar y llevar a cabo cada una de las responsabilidades que tenemos. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Sesquilé es un municipio de Cundinamarca que pertenece, así como a los 98 municipios del departamento y 6 de Boyacá, senador Espíndola, a la jurisdicción CAR y la gran parte de la zona rural del distrito. Y en unidad con cada uno de los municipios, en eje fundamental de la dirección de la CAR, de la actual dirección de la CAR, hemos no solamente venido a cada una de las instituciones a abrir el corazón y el entendimiento, sino allá en el campo, allá donde se produce el agua, allá donde está el campesino, allá donde está el agricultor, allá mismo hace presencia la corporación, obviamente con el beneplácito de cada una de las autoridades locales. La protección de las cuencas es muy importante en el caso de Sesquilé, que es un municipio muy cercano a Bogotá. Doctor Juan Carlos, el senador Espíndola lo conoce, por ahí pasa muy seguido hacia su provincia, a 40 escasos minutos de Bogotá, en el cual se respira verde aún, en el cual en este momento, como Sesquilé, como muchos municipios que pertenecen a la cuenca alta del río Bogotá, estamos a puertas de realizar ajustes a los esquemas de ordenamiento territorial. Y es momento de que no suceda lo que sucede en otros municipios, en Soacha, en la misma Sabana, en algunas metrópolis en las cuales, por tratar de, entre comillas, ofrecer desarrollo a sus regiones, estamos dañando el medio ambiente. El doctor Alfred Ballesteros y su equipo de trabajo en la CAR es testigo de cómo nosotros planificamos y estamos planificando el futuro de nuestras regiones en el tema ambiental. Es por eso que yo, en nombre de Cundinamarca, le rindo un homenaje a usted, señor director de la CAR, a su equipo de trabajo que nos ha estado acompañando, que no sucede lo que siempre ha pasado en muchos años, que se convierten en mandatarios seccionales, locales o nacionales de escritorio y no conocemos la realidad de las cosas. Ellos nos han estado acompañando y hoy Sesquilé ya ha adquirido, gracias a la CAR, gracias a la gobernación del departamento, la adquisición de unos predios de reserva en los cuales concientizamos al campesino, hacemos la visita y gestionamos algunos recursos para la compra de esos predios para preservación de las cuencas. Y el llamado también muy importante al distrito capital. Fíjense que el transcurso del río Bogotá se contamina en el mismo sitio, en el mismo lugar donde nace, y lo termina de contaminar Bogotá con muchísimas y miles de toneladas mensuales que arrojan al río. Es por eso que yo le agradezco este espacio, no sin antes poner en conocimiento lo siguiente: nuestros hogares, nuestras escuelas, nuestros colegios, nuestras universidades, nuestra sociedad. Ya es hora de que abramos el entendimiento y miremos qué podemos contribuir. Pongo un solo ejemplo para terminar y es el siguiente. En el auge industrial o empresarial que viene desarrollando la Sabana Norte de Bogotá,
llámese Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Bienes Esquilé, límites con una zona franca ya autorizada de muchos años atrás, ponemos un alto en el camino con 3 únicas condiciones a las empresas que vayan a instalarse allá. Una, la preservación del medio ambiente, 0 chimeneas, 0 contaminación. 2, el agua. Si quieren agua, búsquenla. No vamos ni a tratarla con el río Bogotá, ni a absorber el agua que el municipio está bebiendo o está alimentándose. Y 3, por supuesto, el 70% del trabajo de la gente que sea de esa región. Con esas 3 premisas vamos a sacar adelante el tema ambiental y creo que todos los municipios que competen o nos compromete el tema de la corporación, los 98 de Cundinamarca, los 6 de Boyacá, estamos en la mejor disposición para aportar dentro del mismo ajuste que podemos dejarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Señor presidente, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes y al público en general. Muchas gracias, doctor Cortés, alcalde de Sesquilé, por su presentación. Doctor Alfred, muchas gracias por acompañarnos. Usted es el director de la CAR. Ustedes han implementado el tema de la red de CARS, redes CAR. ¿Cómo articular la red al sector productivo, sobre todo a aquellos que están produciendo alimentos? ¿Cómo fortalecer la industria sin que el medio ambiente se vea golpeado? ¿Cómo armonizar esos dos temas? Bueno, en primer lugar, un saludo muy especial a usted, doctor Edgar Espíndola, presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, al doctor Juan Carlos Borrero, y mil gracias por habernos extendido la invitación a participar en este acto tan importante, tan significativo para conmemorar el Día Internacional del Medio Ambiente. A los consejeros que me acompañan, al doctor Luis Alejandro Mota, al doctor Ricardo, al alcalde del municipio de Buenavista, mi secretario general, doctor Néstor Franco, subdirector. De verdad que ansiaba llegar a este escenario para poder contarles muchos proyectos, y este, doctor Espíndola, que usted refiere de Redes CAR, era uno de los que quería compartir, porque tiene todo que ver con el argumento de la conferencia magistral que acaba de presentar el doctor Juan Carlos, y de la cual no me perdí un segundo mientras venía en un trancón de 3 horas de Cibatea a este escenario. Y es que lo que pretende Redes CAR es que logremos un relacionamiento distinto entre la autoridad ambiental y los sectores productivos, que entendamos que definitivamente toda la sociedad tiene que adaptarse a las nuevas realidades del mundo. Tenemos que adaptarnos a los escenarios de cambio o variabilidad climática. Y esto implica desde tener que adaptar la estructura del Estado, algo en lo que estamos rezagados, senador, y que debemos enfrentar con urgencia, cómo lograr que la institucionalidad de todo el Estado esté acorde con las nuevas realidades del mundo y en función de un desarrollo sostenible para Colombia. Y en lo que tiene que ver con el sector privado, cómo lograr que los privados entiendan que también tienen que adaptar sus procesos productivos a la realidad medioambiental del país. Cómo lograr que los privados rompan ese paradigma, ese mito de pensar que cumplir con la norma ambiental les hace más onerosos sus procesos productivos, sino por el contrario, llevarlos a que entiendan que ser responsables ambientalmente paga, pero paga no solo porque hace más eficientes sus procesos productivos, porque nos permite materializar la responsabilidad social ambiental, sino porque incluso les representa ahorros en el proceso productivo particular. Con el programa Redes CAR logramos vincular a 4 empresas ancla. En este momento estamos trabajando con el Grupo Éxito, con Bavaria, con Alpina y con Azocolflores. A su vez, ellos han vinculado 33 empresas que son las que corresponden a su cadena productiva, es decir, todos aquellos que a su vez les proveen bienes y servicios. Y hemos logrado construir una serie de proyectos que esperamos que se conviertan en proyectos pilotos para estos sectores productivos de la economía, pero también para otros sectores y subsectores. Y logramos en un plazo de tiempo, senador, muy corto, demostrarles un ahorro efectivo de 1.800 millones. ¿En qué? En programas para lograr un uso eficiente del recurso hídrico, un ahorro del recurso hídrico, pero también un reuso del recurso hídrico, en programas y proyectos que implicaron ahorro de energía, en programas para hacer no solo una disposición adecuada de los residuos sólidos, sino una reutilización de muchos residuos a través de técnicas como compostaje, a través de reciclaje, a través de muchos proyectos pilotos construidos con ellos, porque además creo que allí está algo que nosotros estamos haciendo hoy en la CAR que es revolucionario, y que alguien me decía hace un par de días, senador, que de qué quería o cómo quería ser recordado en mi paso por la CAR.
Y yo le decía, yo quisiera ser recordado por haber fortalecido los procesos de educación y cultura ambiental en un país que no tiene, desafortunadamente, esta educación y esta cultura ambiental, pero además por haber construido gestión ambiental participativa con lo que ello implica. Y eso es lo que hacemos con Redescar, es sentarnos con el sector productivo, pasarnos al otro lado del escritorio de autoridad ambiental para sentarnos con aquel particular que utiliza los recursos naturales como materia prima o en su cadena productiva y con él construir la gestión ambiental de su subsector o de su sector para lograr no solo ser más eficientes, sino lograr en realidad unos procesos sostenibles y responsables ambientalmente. Y el día que logremos en Colombia fortalecer esa gestión ambiental participativa, no solo con los sectores productivos, sino al interior de la misma institucionalidad, donde hoy desafortunadamente nos hace falta mucha coordinación, que logremos hacerlos con los sectores campesinos, con el sector agrícola, con el sector ganadero, pero también con sectores más complejos en términos ambientales, como el sector minero. Ese día en realidad lograremos transformar la forma como se hace gestión ambiental en Colombia y veremos cómo los indicadores dejan de crecer o de crecer negativamente, como ha sucedido en las últimas décadas, sino por el contrario, empezamos a alcanzar esos logros que tanto requiere el mundo, que tanto requiere el país, y muchos de ellos, lo señalaba el doctor Juan Carlos en su exposición, ni siquiera requieren a veces inversiones tan profundas, sino cambios en las políticas, cambios en las actitudes y procesos de construcción colectiva. Doctor Alfred, muchas gracias por su presentación. Le agradecemos, sabemos de su constante trabajo en defensa del medio ambiente. Y hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente, lo mínimo era que usted le diera un saludo y que le contara por lo menos brevemente, como lo acaba de hacer, a todos los colombianos qué está haciendo la CAR y seguramente las CARs también, que están ubicadas a lo largo y ancho del territorio colombiano en defensa del medio ambiente, cómo articular los procesos productivos, cómo no acabar la industria, porque a veces nos terminamos en el legalismo acabando la industria, es cómo articular lo que ustedes están haciendo ahora a través de Redescar, articulemos el sector productivo con el tema ambiental, hagamos armónico lo uno a lo otro. Doctor Gregorio García, yo quisiera que en un minutico nos diera un saludo especial, usted como académico que viene de la Universidad Autónoma del Caribe, nos hablar un poquitico de su visión frente al tema del medio ambiente. Ya vamos a cerrar la transmisión para todos los colombianos, pero no quisiéramos despedirla sin antes escucharlo a usted. A ver. En primer término, agradecerle, senador, por esta iniciativa parlamentaria que sin duda es algo vital porque pone el contexto, por ejemplo, de la academia y lo que se está haciendo en la región Caribe, que está muy amenazada por la experiencia que tuvimos con el anterior invierno y que tenemos litorales y tenemos afectaciones en la explotación que tenemos ahora minera, que tenemos que controlar y hacer compatible con el medio ambiente. Pero igual queremos decirle que, por ejemplo, en el Caribe está la reserva de Sea Flower, que es el archipiélago de San Andrés, y esperamos que el Senado, que tiene personas como usted tan sentidas y que tienen en cuenta estas acciones que tenemos que hacer para preservar nuestro ambiente en la región Caribe, empecemos por darle y rodear toda esa reserva que es muy importante para nosotros. Y lo último que quisiera comentarle es que la academia está haciendo unas interacciones con por ejemplo, el Ministerio de Minas, con el Servicio Geológico, para poder plantear una georreferenciación con el Centro de Geomática de la academia y ponerla a disposición de todos los 194 municipios de la región Caribe. Y de hecho, hacer un proceso didáctico como el que usted está promoviendo ahora, de toma de conciencia sobre los desafíos que el cambio climático presenta y sobre políticas muy importantes. Lo último que quiero hablarles es sobre la nueva ley de energías limpias que aprobó el Senado de la República, que es un paso muy importante que abre la opción para que empecemos acá a optimizar y a hacer que las energías alternativas empiecen a generar otras conductas que nos puedan hacer mejor un tratamiento para el cambio climático. Muchas gracias, senador. Doctor Gregorio, muchas gracias. También de San Andrés nos acompañan. Muchas gracias por su presencia. Decirle a los colombianos que el Congreso de la República en el día de hoy, a través de esta comisión, queríamos tener un acto simbólico con unas conferencias como las que ustedes han escuchado, con la presencia institucional de la CAR para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. Y decir también que anhelamos que en Casanare llegue pronto el agua, doctor Juan Carlos. Aguas Yopal se está muriendo de sed porque
el Estado no ha sido capaz, representado en sus instituciones, departamento y alcaldía, no ha sido todavía capaz, después de 2 años de que una planta fallara, no ha sido capaz de ponerle el líquido vital a la gente allí en sus casas. Y hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, qué bueno que podamos también empezar a que estos procesos se puedan normalizar y que podamos tomar las medidas necesarias para que no pase lo que está pasando, como en Casanare, por ejemplo, la muerte, como usted lo decía, de tanto animal silvestre, precisamente porque no hemos regulado la actuación industrial con la actuación del Estado, y de esa manera entonces estamos depredando las verdaderas riquezas. Así de que, queridos colombianos, muchas gracias por su compañía. Aspiramos que estas charlas que en el día de hoy hemos tenido, los consejos, las intervenciones de quien lo han hecho, nos sirvan para elevar nuestro nivel de conciencia y podamos entender que hay que cuidar este medio ambiente como un precioso tesoro que Dios nos dio.